Hola, yo quería hacer un video acerca de los STJs y los NFJs. Bueno, parecería por escucharlo que tenemos algo común por lo menos porque los dos tenemos J al final, pero de verdad si nos ves en... Esto comí, perdón. Si ves en Socionics, ellos son judges según eso, y los NFJs somos perceivers. Entonces, de verdad, los NFJs nos demoramos en decidirnos en algo para coleccionar la cantidad más alta de información que se puede. Mientras que los STJs deciden más y fácilmente pueden cambiar la mente. Sí, entonces eso nos da un ritmo muy distinto a los INFJs, y de verdad los STJs son, o sea, eso es el tipo más disimilar, o sea, más distinto al tipo de INFJ. Entonces, yo quería decir primero algunas estrategias que yo he llegado a usar con los STJs, que me ha dado éxito en comunicar con ellos. Entonces, aquí vamos, y después vamos a examinar cada función. Sí, entonces la primera cosa es que, ellos tienen TE. TE es Extroverted Thinking. Entonces, puede fácilmente poner en palabras lo que están pensando en ese momento. No es, bueno, también lo que han analizado y todo, pero más bien, o sea, están pensando en lo que están pensando en ese momento. O sea, pueden decirlo fácilmente, ¿sí? Además, es como una antena que puede sentir lo que los demás están pensando en ese momento, ¿sí? Además, pueden, o sea, tiene que ver con hacer las cosas en secuencia, también tiene que ver con percibir estatus, y de actuar, ¿sí? Pueden actuar fácilmente. Entonces, la cosa que pasa con los INFJs, con ellos, es que están usando su antena de TE, porque ellos son pensadores. Eso no quiere decir que pueden pensar mejor, pero que ellos confían más en los pensamientos que en los sentimientos, ¿sí? Entonces, así es que ellos experimentan a los demás, y así es que ellos relacionan con los demás, ¿sí? Entonces están usando su antena para sentir lo que tú estás pensando, para entenderte, para relacionarse contigo, ¿sí? Y como los INFJs casi faltamos de TE, es muy débil en nosotros, no estamos dando digamos, vibraciones de lo que estamos pensando, tampoco estamos diciéndolo, ¿sí? Entonces, para ellos eso presenta un problema, porque ellos no saben que algo está allí, o sea, no pueden percibir nada, no saben cómo relacionarse contigo, no saben nada, de verdad, en su radar no hay nada en el radar que están usando, ¿sí? Y los STJs tienen mucha energía para ir adelante, casi diría como, yo no sé decirlo, debo buscarlo, bulldozer, o sea, también son bien asertivos, es un don que tienen, pero si piensan literalmente, porque con la función que ellos usan para verte, no ven nada, entonces te van a aplastar, ¿sí? Porque no ven que hay algo allí, porque tú no estás apareciendo en la criteria que ellos usan, o sea, la función que ellos están usando, ¿sí? Entonces,
la manera de, tú tienes que tratar de relacionarse con ellos algo en esa función que están usando para evitar ese problema, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer? Hay que hablar sin pensar algo con ellos, ¿sí? Porque de otra manera no van a poder relacionarse contigo, ¿sí? Quieren saber lo que tú estás pensando. Y eso nos parece a los LFJs como infantil, también puede ser como grosero. Pero tienes que tender ir en esa dirección un poco, o ellos no van a poder lograr conocerte nada. Y de verdad no son esas cosas, pero solamente a nosotros nos parece. Nosotros, los INFJs, estamos comunicando bastante en otras cosas, no en hablar. También, o sea, en muchas cosas sutiles, o sea, debajo de la superficie. Pero lo que pasa con los INFJs es que ellos casi faltan de NI. O sea, eso es intuición introvertido, eso es de lo que va debajo de la superficie. Entonces, cuando tú como INFJ estás tratando de comunicar con ellos de esa manera, casi no están sintiendo nada, ni hablar de lo que estás diciendo, ni saben que estás tratando de comunicar. Entonces tú vas a tener que aparecer algo en la función que ellos están usando para entender al mundo, para tratar de entenderte a ti, ¿sí? Entonces tú tienes que esforzarte y decir algo de lo que tú estás pensando, aunque sea solamente en ese momento, aunque parezca un poco grosero a tu manera de pensar, tienes que decirlo, ¿sí? Además, yo he leído que el sistema cognitivo de operación, en este caso estamos hablando de STJ, está basado básicamente en la sexta función, que para ellos es SE. SE tiene que ver con ser asertivo o agresivo, o sea, puede ser los dos. Y entonces con los STJs, esa es la cosa también. Tú tienes que presentarte algo asertiva desde el principio, o van a haber problemas. Y eso no solamente tiene que ver con ellos, en tener esa función en ese espacio, pero en la interacción contigo, siendo INFJ. Porque los INFJs tenemos SE, o sea, eso es sensación externa, ¿sí? En la cuarta posición. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que o casi no está ahí, o está ahí pero demasiado. Entonces tenemos que o hacer algo inmediatamente para ser apropiada, ¿sí? Tener respuesta apropiada, o tenemos que esperar hasta que ha llegado a ser un problema, o sea, un problema bien grandote, para poder responder otra vez de manera adecuada a la situación. No hay nada entre para nosotros. Entonces, esa es la cosa. Si un STJ dice algo, por ejemplo, y tú sientes que, bueno, están tratando de ser demasiado receptivo, digamos, entonces tú, o sea, hay problema ahí, entonces tú tienes que decir algo. Tienes que decir algo. No, o sea, pero eso digo, que los INFJ tenemos un talento para ser ambiguo. O sea, podemos hacer algo que puede ser una cosa o puede también ser otra cosa, ¿sí? Entonces, esta es la oportunidad de usar ese talento, ¿sí? Entonces, tú puedes decir algo que puede ser o amistoso o, bueno, yo te veo y cuidado porque yo te veo, ¿sí? Entonces, de esa manera, si la persona sigue tratando de hacer ese problema, otra vez puedes hacer, porque solamente puedes hacer o un poquito o mucho, ¿no? Entonces, de esa manera, tú puedes hacer poquito. Cada vez que tratan de incrementar las cosas, si siguen tratando de incrementar esos problemas, ¿sí? Entonces, puedes seguir de esa manera teniendo respuesta adecuada por más tiempo y así tratar con el problema,
¿sí? Pero si tú esperas, como tienes la tendencia a hacer, siendo INFJ, entonces tú vas a tener problemas, tú vas a acabar sin opciones por mucho tiempo hasta que ha llegado a ser un problema muy grande y hasta que ya no puedes con ese problema, ya no puedes con esa persona y tienes que cortarlo, ¿entienden? Entonces, esa es la estrategia que hay que usar siendo INFJ con los ESTJs. Otra cosa, como ya he visto, pues, digo, pueden ser bien asertivos, ¿sí? Entonces, si empiezan a insistir en una cosa que yo he aprendido a hacer, como ellos tienen NE por tercera función, eso es intuición extrovertida. Entonces, si siguen, están insistiendo en algo, entonces tú puedes, y yo creo que para mí, siendo INFJ 7, que 7 tiene tendencias que parecen algo a NE, pero puedes, sin avisar ni nada, o sea, cambiar la materia, el tema, cambiar de un tema a otro tema. Entonces ellos se van a distraer porque NE tiene que ver con opciones, entonces no pueden enfocar tanto en un tema, ¿sí? Entonces si tú cambias el tema, entonces ellos van a olvidar de eso y no van a seguir insistiendo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a examinar ahora cada función y algunas otras cosas que quería decir, pero bueno, creo que voy a recordar de ellos pasando por las funciones. TE ya hemos dicho, y bueno, otra cosa de TE es que tiene que ver con estatus, ¿sí? Hace categorización, es muy bueno para categorizar. Bueno, entonces tiene que ver con estatus. Y casi diría que los INFJs, que por lo malo, bueno, somos casi como expertos en esconder nuestro estatus y, o sea, más que nada cosas, o sea, nuestros fuertes y cosas así, somos muy buenos en esconder esas cosas. Y puede ser en muchas situaciones una ventaja, o sea, podemos pasar por muchos bordes haciendo cosas que capaz hasta son prohibidos, pero como no viene con ese título y nadie se da cuenta de, no está como oficial ni anunciado, entonces, o sea, podemos cumplir mucho de verdad. Usando ese sistema, pero la cosa es que otra vez con los ESTJs tú tienes que decir algo. Y ahora, bueno, voy a aclarar una cosa, y eso es que se dividen las culturas en dos categorías, en un sentido que voy a hablar, y eso quiere decir, esto es de high context, o sea, contexto alto y contexto bajo, ¿sí? Entonces, los STJs y cualquier tipo varía un poco, depende de la cultura en que está, pero estamos dividiéndolos en dos grupos, ahora sí, no de cada cultura, pero en la cultura de aquí, de este país, es bajo contexto, o sea, contexto bajo, y aquí, por ejemplo, si yo estoy hablando y tú me estás escuchando, y tú no me entiendes, entonces es mi culpa, según la cultura de este país, o sea, según contexto bajo, ¿sí? Porque yo no le he explicado suficientemente bien. Pero según el contexto alto, si tú no me entiendes, es porque tú no has prestado suficientemente tu atención. O sea, tú eres tú, que no has hecho lo suficiente, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta cultura, y ya vas a ver por qué estoy hablando de esto ahora, tú tienes que presentarte, tú tienes que decir todo, ¿sí? Porque eres tú que tienes que explicar, anunciarte, es que yo hago tanto, que yo hago esto, yo hago el otro, yo tengo este título,
Y aunque todos los STJ tienen TE, no va a ser igual en un STJ, o sea, eso estamos hablando de grados, ¿no? En un STJ que es de contexto alto, ¿sí? Entonces, realmente, o sea, eso sí influye bastante en las cosas. Entonces, pero de todos modos, con cualquier STJ tú vas a tener que ser más obvio de lo que normalmente serías, ¿sí? Y vas a tener que ser más directo, digamos, con un STJ que con muchos otros tipos, o sea, cualquier otro tipo, porque STJ es lo más distinto al INFJ, ¿sí? Bueno, pasando a la segunda función, eso es SI. SI es sensación introvertida, que tiene que ver con memoria, tiene que ver con sensación interna, que son muy conscientes de eso. También tiene que ver con la transición y con los detalles. Entonces, ya. Y los STJs son muy listos en ser gerentes y cosas así, ¿no? A manejar a la gente. Más que nada, son más listos en ser en una posición en el medio. No sé exactamente cómo decir eso, pero, o sea, los que tienen NII, que son visionarios, más bien son en la parte más alta porque ellos están también inventando nuevas reglas y nuevas direcciones y todo eso. Más que nada, los STJs les encanta estar en un sistema que ya está establecido y que ya las reglas ya están, entonces ellos pueden estar allí para asegurar que todo va según el sistema que ya está. Y ellos disfrutan mucho hacer eso y tienen mucho talento para hacer eso. Y su SI los ayuda mucho en eso. Sí. NE, su tercera función, ya tocamos en eso. Intuición, extrovertida, que tiene que ver con opciones, les gustan hacer juegos de palabras por eso, tener opciones, son muy listos en, o sea, por ejemplo, si los comparo, NE es muy bueno en observar y coleccionar pistas acerca, bueno, si estamos hablando de las personas, pistas pequeñas acerca de las personas, ¿sí? Muchas pistas pequeñas. Mientras que NI, que es intuición introvertida, es muy bueno en coleccionar pistas grandes acerca de las personas, por ejemplo. O sea, es una diferencia ahí, o sea, son muy buenos en observar, o sea, cosas tangibles. Ellos casi todo de los STJs está en lo tangible, lo que puedes observar con los 5 sentidos, ¿sí? Ellos no son muy sensibles a las sutilezas, digamos. Sí, no es su fuerte. Bueno, pasando a la próxima, es FI. Y FI es o demasiado poco o demasiado, o sea, muy poco o demasiado, ¿sí? Y eso yo he visto que algunos STJs, a quienes he observado, conocido, que cuando se ofenden, por ejemplo, ¡pum! O sea, es un proceso, un ciclo que una vez empezado por un pariente, yo dije algo, él estaba hablando de algo y yo dije otro hecho, que bueno, eso no es verdad, porque y él estaba pensando más bien una cosa de TE, una cosa que todos pensaban, una cosa que el programa quería que todos pensaran, pero yo podía ver que no fue verdad, ¿no? Entonces yo dije algo y yo creo que le ofendió su estatus porque supuestamente él fue el más alto en el cuarto y eso, tuvo que salir del cuarto por sus emociones tan fuertes, pero no fue que él realmente fue tan ofendido, es que tocó en algo. Y yo dije,
cuando estaba saliendo, no quise decir nada, ¿no? O sea, y él, sí, yo sé, o sea, sabía, pero, o sea, había empezado el ciclo y tuvo que ir hacia el final, entonces estaría bien después, ¿no? Entonces, así son, y si tú lees acerca de ellos, o sea, se lo desbordan las emociones. Cuando están ahí, es mucho. Entonces, TI, que es pensamiento introvertido, está allí siempre en nuestro fondo. Yo realmente no he hablado mucho de cosas de TI con los STJs, pero me gustaría hacerlo para ver cómo son en eso. Pero es que, o sea, tú tienes que pasar con todas las otras cosas de estatus y decir lo que tú piensas y todo eso, que son cosas difíciles para los INFJs para poder llegar a hablar de TI. Yo no creo que no he tenido ninguna amistades muy cercas con STJs, entonces bueno, pero me gustaría probar eso, para ver cómo son eso. Bueno, pasando a la sexta función, SE, que es en sentido, sensación extrovertida. Ya hemos hablado de eso, es bien fuerte para ellos, no es algo en que les gusta entrar. De verdad les gusta más SI, que es más manso, digamos, pero eso es su fuerte escondido de quién, de ellos. Todos los demás pueden verlo y lo aprecian mucho en ellos, pero no es cosa que ellos mismos valoran. Sí. Y hay que tener cuidado con los jóvenes, los STJs jóvenes, porque ellos no son tan conscientes de esa función y pueden pasarse bien fácilmente con esa función, como no están tan acostumbrados a manejarlo y todo. De verdad, bueno, yo conozco bastante bien una INFP que tiene bastantes tendencias STJ. Eso es lo que está en su subconsciente, ¿sí? Y ella tiene un hermano que tuvo STJ y otro que es NTP y su papá NTJ. Entonces, todos, o sea, tipos que son bien fuertes de TE. Entonces, sí, o sea, es la persona, lo más cerca de una persona STJ que yo he conocido, pero bien, digo. Y otra persona también, en mi clase, cuando yo estaba en el 6º grado, solamente había 7 personas en la clase, sí, pero 3 STJs, 3. Incluso la maestra, que no la creí bien. Y una chica en mi clase que, bueno, las niñas siempre estaban en su grupo en recess y los niños en otro grupo, y entonces siempre decidimos, o sea, al principio del recess lo que íbamos a hacer, y una niña siempre, o sea, STJ, y ahora sé que su meta fue de manejar, porque, o sea, tuve talento en eso y querría hacerlo, ¿sí? Entonces ella siempre tenía sugerencias, ¿sí? Y yo, la otra persona que normalmente tenía sugerencias, ¿sí? Para lo que íbamos a hacer. Entonces yo podía sentir lo que todos querían y mi meta fue traer armonía, ¿sí? Entonces yo siempre pensaba de una idea de que tenía algo para todos, ¿sí? Entonces, más veces que no, las otras niñas escogieron mi idea y no de ella, ¿sí? La de ella. Entonces ella siempre se enojaba conmigo, es que tú quieres pelear conmigo y todo eso, y yo pensando, pelear contigo, yo hasta incluí algo para ti también en la idea, o sea, algo para cada persona, que no estoy buscando pelea. Y para un INFJ que alguien te acuse de estar tratando de pelear es lo peor, ¿no es cierto? Y yo siendo tan joven, todo me
me afectó mucho. Yo traté de llamarla y no contestó el teléfono para pedir disculpas, aunque no había hecho nada, ¿no? Y ella ni siquiera recibió la llamada y todo. Bueno, me dolía la cabeza, digamos. Fue algo difícil para mí, ¿no? Y además el chico el niño en mi clase que fue STJ me agarró el brazo una vez y lo torció. Sí, que me dolió y yo tuve que además enfrentarlo después en otra ocasión y, ¿sabes? Y después no tenía problema, pero no me dio problemas después. Pero es que tú tienes que, eso te digo, presentarte de manera bien fuerte con los ICTJs, porque si tú no comunicas de manera directa, no se van a dar cuenta de nada. No van a verlo, te van a tomar por débil, porque no van a ver nada. Entonces tú tienes que ser bien fuertes con ellos. Y además yo tenía una amiga de otro país que yo no tenía, o sea, casi tenía 20 años y no me conocía todavía y entonces, o sea, como ya dije, tienes que presentarte asertiva desde el principio con los STJs y además ella siendo de otro país, yo no sabía si fueron cosas de su cultura o de que si fue realmente buscando problemas. Entonces sí había un problema, pero yo nunca tuvimos una amistad muy cerca, entonces bueno, yo estaba bien limitada en lo que podía hacer y eventualmente ya no se pudo, ¿no? Pero bueno, ella aún siendo de otro país tuvo algunos problemas y todo y tuvo que bueno, usar algunos sistemas y todo que tienen aquí y ella muy bien, o sea, ella sabe más que yo hasta que todos los sistemas que están aquí en este país y todo y o sea, los entiende muy bien y los va muy bien y son cosas que yo no entiendo y yo soy de aquí, o sea, son muy buenos en manejar todo eso de sistemas, de reglas, de todo eso, o sea, los entienden pero muy bien. Además, bueno, estamos llegando a NEE. NEE es lo que ya dije, que casi faltan de NEE, que no están en ese simbolismo, no están en lo que está pasando debajo de esta superficie, no están, no tienen el radar para hacer eso. O sea, si no lo ven literalmente, entonces no van a saber que es así. Entonces, no estoy diciendo que como INFJ tú tienes que decir todo o mostrar todo a ellos, no. Pero tienes que esforzarte algo en eso o no van a sentir que tienen nada en común contigo. No va a haber comunicación ninguna. Yo vi en el internet de un hijo INFJ que tenía un padre STJ. Él estaba siempre encontrando cosas para su hijo hacer, ¿sí? Porque como NFJ a veces yo tengo que sentarme allí y parece que no estoy haciendo nada, pero tengo que estar procesando las cosas, ¿no? Y mucho de lo que pasa dentro dentro y no se nota nada. Entonces, o sea, con el STJ va a parecer ridículo. Bueno, yo voy a estar aquí sentándome por 1 hora y no parece que estoy haciendo nada, pero sí estoy haciendo mucho. O sea, es difícil para ellos entender eso. Entonces, él sabe siempre está encontrando cosas. Parece que tengo una pelusa o algo, perdón. Ok, bueno. Entonces, estaba buscando cosas para su hijo hacer. ¿Por qué? Fue una manera de ser amistoso a su hijo, porque para él, a él le gusta tener algo a hacer para sentirse útil, ¿sí? Eso le hace sentir bien. Entonces estaba tratando de hacer la misma cosa con su hijo. No es que los INFJs no hacemos nada, pero
no somos siempre activos por fuera, digamos. Además, las cosas muchas veces tienen que madurar primero en la mente antes de que lo hacemos. Ellos tienen que, entonces es como en Just Do It. Functions, o sea, pueden fácilmente empezar las cosas. Nosotros tenemos que hacer mucho de la preparación de algo en la mente primero para poder ir acumulando momentum y ímpetus para poder empezar algo. Entonces tenemos dos sistemas distintos y tenemos nuestras maneras, o sea, cada tipo de tratar con eso. La cosa de hacer con los STJs es tratar de enfatizar lo útil que es NII, dar los ejemplos de cómo ha servido, que sí he visto que esa cosa, yo había visto que esa cosa iba a pasar y sí pasó, yo pude ver esa cosa debajo de la superficie y sí, eso pasó y tuvimos, o sea, eso pasar con esta persona y además enfatizar las cosas en el mundo tangible que tú estás haciendo, sí, o sea, más que nada resultados. Eso para ellos es, o sea, otra vez eso varía según la cultura, o sea, con las culturas de contexto bajo, el énfasis está más en el resultado, mientras que en contexto alto es más en el proceso, me parece. Pero bueno, y FE es su última función, que es sentimiento extrovertido. Sí, y hay que recordar con ellos que tú tienes que mostrar calor con ellos, aunque parezca que no, porque son tan a veces, o sea, como un bulldozer y se presenta de manera tan fuerte a veces que capaz no vas a pensar de eso, pero hay que hacerlo para mantener las cosas suaves, porque para mantener la relación bien. Si alguien de contexto alto está mirando eso, entonces bueno, o sea, eso va a parecer extraño, sí, porque bien raro, porque eso, o sea, es asumido que se hace eso con todos. Pero en este país, por lo menos, o sea, parece una cosa counterintuitive, o sea, contra la intuición, hacer eso con ellos, porque especialmente en este país se presentan bien fuerte, de manera bien fuerte, pero tú tienes que seguir, o sea, haciendo cosas calurosas con ellos, para cosas que no pensarías, o sea, mandarlos corazones, o sea, dar los abrazos, todo eso, o sea, cosas que no parece que necesitan, pero eso sí, o sea, para mantener las cosas, o sea, aceptar the gears, no sé cómo es gears, o sea, como en un reloj, esas cosas que se entrelazan, que van alrededor. Tengo que mejorar mi español. Pero bueno, y su FE, puedes verlos usarlo, o sea, pueden ser muy encantadores, pero a la vez pueden apagarlo. Y lo usan, pueden jugar con eso, con las personas, o sea, hacer lo mucho, lo poco que necesitan hacer para hacer algo. Yo he estado mirando un programa de Chile, o sea, estética en la cocina, y he visto que el protagonista del programa es STJ. Entonces se presenta ahí, parece bien, bien manso y bien, muy cortés y todo, pero acaba con su SE asertivo y todo eso, pero lo usa para ayudar a la gente salir de su situación y su problema en que están en el restaurante, y siempre acaba salvando al restaurante. Puede ser que no siempre funciona y solamente estamos viendo las veces donde sí funcionó, pero es súper interesante, y ahí es un ejemplo perfecto de como de todas las funciones de los STJs trabajando juntos para algo bueno como eso.
y lo que realmente pueden hacer, ¿sí? Porque está enfocado en los detalles y en las cosas tangibles con su NE. Y también se ve su FE, o sea, se ve todo, como todo va junto. Es muy interesante. Bueno, otra cosa que iba a decir, y yo creo que otra vez es otra cosa que también tiene que ver con las culturas de contexto alto y bajo, ¿sí? Más aplica a lo bajo. Pero la NFP, a quien conozco, yo creo que es bastante más contexto bajo que yo. Y además teniendo bastantes tendencias de STJ, y cuando ella encuentra una nueva situación, o sea, acaba haciendo bastantes, o sea, empieza explicando todo, o sea, eso se hace, eso no se hace, o sea, todo. Y yo he tratado de explicarla que, o sea, en su mente, eso es como evitar todos los problemas y no hay manera que puede fallar. Y he tratado de explicarla, bueno, si tú dices todo, entonces las personas van a saber lo que esconder, lo que hacer en secreto, o sea, cómo evitarte, cómo engañarte, porque tú ya has puesto todo ahí, ¿no? A veces es mejor dejar las cosas no tan claros, para que la persona se muestre. Tú puedes, bueno, eso lo que has hecho no está bien, o sea, cosas así, ¿no? Como hay historia en la historia de este país donde los redcoats estaban marchando en el bosque, y los indígenas tenían otra manera de pelear y podían verlos fácilmente y atacarlos fácilmente, ¿no? Entonces no es mejor siempre poner todo a lo abierto. Pero esta persona hasta la fecha no ha entendido eso y siempre trata de presentarse, o sea, piensa que esa es la manera de hacerlo y de evitar todos los problemas, y una y otra vez han habido cosas que han pasado y ¿y cómo ha pasado esto? Que yo ya expliqué todo. Y yo, bueno, bueno, no lo entiende y no entiende. Bueno, yo creo que eso es todo. Yo creo que eso es todo. Ya, bueno, espero que lo hayas disfrutado. Si eres en IFJ, ya sabes, o sea, más o menos más cómo interactuar bien con los STJs para que puedan conocerse bien, mejor, y disfrutarse mejor, y que lo hayas encontrado interesante. Y eso es todo. Gracias, chao.